el silicio normal. Entonces, la región de fuga entre cero y la tensión de disrupción solo circula una pequeña corriente inversa. ¿Okay? Entonces, para esas propiedades, ¿verdad? Vamos a tener que un diodo Zener en la región de disrupción presenta un codo abrupto, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? ¿Verdad? Vamos a ver que mantiene ese voltaje prácticamente constante, ¿verdad? Y la corriente sí va a variar en toda esa región. Entonces la corriente inversa, ¿verdad? Es menor que la corriente del diodo y opera. Entonces si la corriente inversa es mayor, ¿verdad? La corriente del diodo es menor, perdón, que la corriente del diodo, se destruye. Entonces aquí podemos ver cómo es esa característica de onda, ¿verdad? De las funciones y de las formas de operación. Entonces la resistencia de un diodo Zener, ¿verdad? En la tercera aproximación de un diodo de silicio, la tensión es directa, ¿verdad? Cae de un diodo es igual a la tensión de umbral, más la tensión, ¿verdad? Adicional cae en esa resistencia interna. Entonces, de forma similar a una región de disrupción, esa inversa cae en ese diodo y tenemos, ¿verdad?, que esa región de la resistencia interna denominada resistencia Zener. Así como en el modelo, ¿verdad?, teníamos una resistencia RD, no se les olvide, ¿verdad?, esa resistencia RD porque la van a utilizar mucho en electrónica 2. ¿Okay? RD, R sub D, ¿okay? ¿Se recuerdan, verdad? La calculábamos, ¿verdad?, en uno de los modelos. Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, cuanto más vertical la región de disrupción, menor es la resistencia del Zener, o mejor conducción tenemos, ¿verdad?, en esa parte. Entonces, vamos a poder, ¿verdad?, tener un diodo como una fuente, ¿verdad?, prácticamente de rectificación o fuente de estabilización. Entonces, a veces el diodo Zener es llamado diodo regulador de tensión porque mantiene, ¿verdad?, constante esa tensión de salida, ¿verdad? Incluso cuando tenemos, ¿verdad?, algunas variaciones, pero ¿qué creen ustedes? ¿Siempre va a regular o va a tener un margen de regulación? Me refiero a que va a tener limitantes. ¿O qué saben o qué han leído? Cabrera. Para los reguladores de voltaje. Ajá, sí. Yo digo que tienen un margen. ¿Sí? Ok. Bien, sí, van a tener un margen. Ya vamos a ver ahí más adelante de ese margen. Entonces, ¿verdad?, en la figura A muestra una zona de operación normal del diodo Zener, ¿verdad? Tiene que estar polarizado en inversa. Además, ¿verdad?, opera en una región de disrupción y tenemos, ¿verdad?, que una fuente de tensión prácticamente de la fuente. ¿Okay? Entonces, debe de ser mayor siempre, ¿verdad?, esta fuente para poder encender esa característica, ¿verdad?, de funcionamiento. Pero fíjense bien, tiene que estar como polarizado inverso. ¿Okay? Entonces, es otra variación, otra característica. ¿Okay? Entonces, esa parte, ¿verdad?, la fuente de alimentación conectada en el diodo, ¿verdad?, tenemos que se muestra una salida de alimentación conectada a una resistencia serie. ¿Okay? Vamos a tener una resistencia serie y el diodo Zener de ese circuito se utiliza cuando se desea una tensión continua, ¿verdad?, en la salida menor que la salida de la fuente de alimentación, y simplemente el diodo Zener va a funcionar como un regulador. Entonces, este rectificador, ¿verdad?, el puente de conflicto del concentrador de entrada, aquí puede ser cualquier dispositivo prácticamente, que ustedes, una fuente, un rectificador, ¿verdad?, un inversor, y ustedes pueden conectar ese valor, esa característica de funcionamiento. Entonces, como en el diodo normal, aquí también, ¿verdad?,
vamos a tener, como tenemos diodo ideal, primera aproximación, segunda aproximación, tercera aproximación, ¿verdad? Aquí también. Entonces, esa detección de averías es de un análisis preliminar que podemos aproximarla, ¿verdad? A esa parte. Entonces, vamos a tener que la aproximación del diodo ideal, vamos a decirlo así, de un Zener, esto significa que el diodo Zener está dando una región de disrupción. Idealmente se comporta como una batería, ¿ok? Como pasaba también en el diodo normal, ¿verdad? Vamos a ponerlo como una batería y se reemplaza, ¿verdad? Mentalmente, el diodo Zener por una fuente y suponiendo que el Zener está funcionando en la región de disrupción. Entonces, podemos eliminar, ¿verdad? Podemos convertir ese valor de ese señor por una fuente. Entonces tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer esto. O sea, vamos a suponer que el diodo Zener de la figura A tiene una tensión de disrupción de 10 voltios, ¿verdad? ¿Cuáles son las corrientes Zener máximas y mínimas para poder operar? Fíjense que yo tengo, ¿verdad?, una fuente de 20 amperios, 40 voltios, ¿verdad?, como un voltaje de entrada. Que me piden calcular esos valores máximos, esas corrientes máximas y mínimas de operación de mi Zener. Entonces, ¿verdad?, la tensión aplicada está entre 20 y son voltios, ¿verdad? Por eso es que es una fuente variable, porque esta puede ir desde 20 voltios hasta 40 voltios. ¿Ok? Entonces, idealmente, un diodo Zener se comporta, ¿verdad?, como una batería, donde la vamos a mostrar en la siguiente figura. Entonces, me dicen que el voltaje de disrupción es de 10 voltios, ¿verdad? Entonces, ahora, en la figura B, yo sustituyo, ¿verdad?, o cambio ese valor de mi diodo por el valor de disrupción. Entonces, la salida es de 10 voltios para cualquier tensión definida entre 20 y 40 voltios. Entonces, la corriente, ¿cómo calculo la corriente mínima? Pues esta corriente va a ser mínima, ¿ok?, cuando mi fuente tenga el valor mínimo. Entonces, aquí sería, si hago, ¿verdad?, la malla de este circuito, simplemente, ¿verdad?, 20 menos 10 voltios del señor Zener y entre, ¿verdad?, 820 ohmios. Entonces, esta sería la corriente máxima que yo puedo tener, la corriente mínima, perdón, que yo puedo tener en el circuito, ¿verdad? Entonces, la corriente, ¿verdad?, de Zener mínima, ¿verdad?, son 12.2 miliamperios. ¿Okay? Y este señor puede tener varias corrientes de operación, sí, ¿verdad?, dependiendo de cuánto va a tener esa variación en la fuente. Pero fíjense muy bien, él solamente va a poder mantener 10 voltios constantes, ¿okay?, en esa característica. Por eso es importante saber esas corrientes, ¿verdad?, que va a operar para decirle, mire, usted tiene una corriente X y va a poder llegar hasta una corriente Y y su nivel de voltaje va a ser el mismo. Y ahora, esa corriente máxima, ¿ok?, una corriente máxima de 36.6 miliamperios. ¿Cuándo esta corriente es máxima? Pues cuando la fuente toma el valor máximo. Entonces, este valor o el voltaje máximo es cuando yo tengo la mayor corriente por ahí. Entonces, esa corriente Z máxima va a ser igual a 36.6 miliamperios. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje de disrupción? Lo mantiene constante, ¿verdad? ¿Y qué valores de corrientes máximas y mínimas va a tomar? Va a tomar 12.2 y 36.6 miliamperios.
¿okay? En esos valores específicos de esos señores. Entonces aquí lo importante ahorita, hasta el momento, es que ese valor de disrupción se me pueda mantener constante, ¿verdad? En esa franja de operación, ¿okay? Para mi característica de el diodo Zener. Ahora, hay algo que se utiliza, ¿verdad?, bastante también en temas de amplificadores, temas de conversiones y en temas de poder, ¿verdad?, mantener ese valor de capacidad máxima, ¿verdad?, entrega. Entonces ahora el diodo Zener está operando en esa región de disrupción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo le conecto una carga ahora? Yo me pregunto, ¿qué sucede si yo ya tengo una carga conectada y necesito alimentar y mantener encendido ese señor? ¿Qué puede ser esta carga, Marta? ¿Qué puede ser esa carga? ¿Qué puede tener conectado ahí usted? ¿Cómo? No se le ocurre nada. Wilmer, bueno, Permiso. propio. ¿Qué puede tener ahí conectado? Mario, ¿qué puede tener conectado? Puede ser una resistencia de un circuito. De un circuito cualquiera. Por eso se calcula, ¿verdad?, esa resistencia, porque puede ser cualquier, ¿verdad?, efecto que esté teniendo ahí, y esa tensión del Zener, ¿verdad?, cuando está operando en esa región de distribución, va a estar dada, ¿verdad?, por una resistencia de la carga, ¿okay?, una resistencia de la fuente. En máquinas eléctricas, los generadores, ¿verdad?, se modelan para que entiendan de dónde sale esa RSS. ¿Ok? Yo voy a tener un generador siempre. Y voy a tener una resistencia de la fuente. Porque este señor, a pesar de que él utiliza campos magnéticos y está teniendo, ¿verdad?, ciertas características, ciertos valores, para poder tener un voltaje generado y en terminales, ¿verdad?, un voltaje terminado, ¿qué va a pasar? Él internamente también va a tener una resistencia, ¿verdad?, de funcionamiento o operación. ¿Qué quiere decir? La podemos ver en pérdidas, ¿verdad?, en las diferentes pérdidas que tiene una máquina de corriente continua o una máquina de corriente directa, de cobre, de núcleo, de histéresis, de corrientes parásitas, de cobre, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí en este valor, ¿verdad?, cuando es una fuente constante, en este caso, ¿verdad?, una fuente de DC, vamos a tener, ¿verdad?, una resistencia de la fuente también. ¿Y a qué nos ayuda en esta resistencia física? Porque prácticamente nosotros en nuestro diseño, Mario. Como esas resistencias modelan las pérdidas que hay en el valor de la fuente, nos permite ajustar los parámetros para que el circuito funcione correctamente. Ajustar los parámetros, ¿verdad? O poder decir que esa corriente que está pasando por ahí en ese momento la va a tener esas variaciones, esas características de variación. Entonces, esta tensión de Thevenin, ¿verdad?, vista, ¿verdad?, desde ese punto, desde esa fuente, entonces vamos a ver que es ser mayor, ¿verdad?, que la tensión del Zener. En caso contrario, el Zener está en la región de disrupción. Entonces, si no está aquí, no va a estar conduciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tenemos una fuente de alimentación con un voltaje,
¿verdad? Una resistencia de la fuente, el diodo Zener y la resistencia allí o la carga, ¿verdad? En paralelo. Entonces, el análisis de un regulador, ¿verdad? Zener con carga, primero, ¿verdad? Vamos a calcular las corrientes serias, ¿ok? Aplicando la ley de Ohm para resistencia a fuente. Paso 2, calcular la tensión de la carga, ¿verdad? Para la tensión de las cargas iguales a esas tensiones del diodo. Paso 3, vamos a calcular esas corrientes, ¿verdad? Por la carga. Y paso 4, calcular, ¿verdad? Esas corrientes del Zener, ¿okay? Cuando yo lo esté. Entonces, ¿verdad? Esta corriente que está pasando por aquí en ese momento es voltaje de la fuente, voltaje del Zener entre la resistencia de la fuente. En este caso, ¿verdad? Este voltaje, ¿a qué será igual? Es el mismo aquí, ¿verdad? Entonces, correcto, es el mismo en el diodo Zener. Por eso es importante conocer en ese señor esos valores. La corriente del Zener, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, ¿verdad? Supone que tiene este sentido. ¿Okay? Aquí va la corriente de la carga y aquí está entrando, ¿verdad? Entonces, ahí quedó la corriente Zener. ¿Ok? Va a ser igual a la corriente que entra menos la corriente que sale. ¿Verdad? Aplicando a ese nodo. Igual ustedes manejan, ¿verdad? Cualquier tipo de fórmula y la corriente, ¿verdad? La carga, voltaje en la carga entre la resistencia de la carga. Vamos a hacer o a ver, ¿verdad? Este ejercicio. Entonces, yo tengo, este ya está funcionando la región de instrucción, y tengo, ¿verdad? Que la fórmula me dice de Thevenin, ¿verdad? Bueno, aquí me están consultando, ¿está funcionando la región de instrucción o no está funcionando la región de instrucción? Ok. El voltaje de Thevenin, ¿verdad? Es la resistencia de carga, ¿verdad? Que es R sub L, R sub S, ok. Y tenemos, ¿verdad? El voltaje del diodo Zener, que es 10 voltios, pero la fórmula de Thevenin me dice que con el voltaje de la fuente. Entonces, un K entre la suma, ¿verdad? De 1 más 270 multiplicado por la entrada. Y esto es los 14.2 voltios, ¿okay? Que tenemos ahí en esa condición. Ahora, puesto que la tensión de Thevenin es mayor que la tensión del Zener, el diodo Zener está operando en la región de disrupción. ¿Por qué? Mario, ¿por qué se tiene que dar esta condición? Por lo de que, por la curva que tiene. Por la curva, ¿verdad? Por la curva característica, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ya puedo decir que está en la zona de disrupción, ¿verdad? Para poder operarlo. Si no, él nunca va a llegar, ¿verdad? A esa zona de disrupción si ese voltaje. Si que no hubiera dado menor, por ejemplo, ¿verdad? 9, 8, este señor nunca hubiera llegado a la zona de disrupción y nunca hubiésemos tenido conducción prácticamente. En ese sentido, entonces, según ese cálculo del voltaje de Thevenin, ese señor está en la zona de disrupción, está conduciendo y tenemos, ¿verdad? Ese valor de 14.2 voltios. Entonces ahora tenemos, ¿verdad? No sé si se copiaron esto.
¿Por qué haces el ejercicio de otra forma? Porque, ¿qué sucede? Yo aquí puedo tener cualquier otra fuente conectada, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, al no saber qué es lo que está ahí, vamos a hacer ese voltaje o ese valor visto desde esos dos puntos, ¿verdad? Así como se hacía, ¿verdad? En esos valores, para poder determinar desde ahí, visto desde ahí, desde esos puntos, lo que yo tengo en mi exterior prácticamente, porque es lo que estoy teniendo ahí, el exterior. Entonces ahora, ambos extremos, ¿verdad? Conocemos que la resistencia serie está restando, ¿verdad? Y podemos ver que cae 8 voltios prácticamente, ¿verdad? En esa resistencia serie. Entonces ahora, aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? De mi voltaje en la fuente menos voltaje de Zener, ¿verdad? Entre la resistencia de la carga, o de la fuente, perdón, haciendo ahí la malla, yo voy a tener prácticamente 29.6 miliamperios. Es la corriente total que está entregando prácticamente la fuente, ¿verdad? De ese señor de aquí. ¿Okay? Yo estoy teniendo una corriente de 29.6 miliamperios. ¿Cuánta corriente estará pasando por aquí? ¿Cuánta corriente estará pasando por aquí? Marta, ¿cuánta corriente está pasando por la carga? ¿Cuánto? Hace 1/10. 1/10. ¿Está correcto, Andrés? Mario, ¿está correcto? ¿Cuánto es la corriente esta de color azul? Y sub L. Bueno, la resistencia 10 sobre un K, 10 miliamperios, ¿verdad? 10 miliamperios son. Marta había dicho un K entre 10. Ajá. Está al revés, ¿verdad? Es 10 entre 1. Entonces son 10 miliamperios. Entonces, ¿cuánta corriente me está consumiendo este señor? Sí, 9.6. 19.6, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Según los ejercicios sencillos que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué controla este señor que no le llega a este señor de aquí? ¿Cómo dice? ¿Qué controla o qué hace este señor o qué consume que está aquí pero no le llega hasta acá? Corriente, ¿verdad? Porque fíjense muy bien. Este señor solo ocupa 10 miliamperios para poder funcionar correctamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si le pasamos más de esos 10 miliamperios? ¿Qué pasaría a una carga, a un motor si le mete más de 10 miliamperios y está, que es lo que necesita para operar, Andrés? se podría arruinar o Ajá. sobrecalentar. Sobrecalentar, ¿qué más? Se dañan los embobinados, ¿verdad? Entonces podría funcionar como un circuito de protección. Sí, ¿verdad? Como una corriente de fuga, por así decirlo, ¿verdad? Un sistema de protección a tierra también, porque toda esa corriente que está disipando aquí va a proteger la carga. ¿Okay? ¿Y así funcionan los sistemas de potencia? Sí. Entonces, esos valores o esos ejercicios, ¿verdad? Aunque parezcan sencillos, pero si ustedes se fijan, yo puedo aplicarlos, ¿verdad? O analizarlos para poder tener también, ¿verdad?
esa protección. Entonces ya habíamos dicho que esta corriente I sub L va a ser el voltaje Zener, ¿verdad? Entre la corriente, entre la resistencia de la carga, o esto es igual, ¿verdad? El voltaje de la carga entre ese de la carga, esto es 10 voltios entre 1 kiloohmio, esto es igual a 10 miliamperios. Entonces estos 10 miliamperios se me ahí, poder analizar este valor. Bien. Voy a pasar lista. Sí. ¿Qué tal, María? Ya viene el programa. Ahí le dieron dos puntos extra. Carlos Roberto Parera. José Manuel Andino. Presente. José Carlos fallecido. Presente. Ricardo Andrés. James. Presente. Marta. José Alejandro. Wilmer. Presente. Y a Mario. Bruno Maxwell. Hubo una convención de primer piso. Ahí está Ahí eran las exposiciones. Alan Dillon. Ahí eran las exposiciones. Sí. ¿Qué dice? No trabajo. Mañana hacemos debate. Yo lo Bien. Yo lo Entonces la segunda aproximación del Zener, ¿verdad?, es la resistencia con la fuente de voltaje. Okay. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver que una aproximación más real de los dispositivos, ¿verdad?, que se usa básicamente, no sé cómo recuerdo si le mencioné esto, se usa básicamente en laboratorios, ¿verdad?, en temas experimentales, para tener una mejor aproximación del dispositivo. Entonces, por ejemplo, laboratorios, temas de investigaciones, ¿verdad?, que siempre van a utilizar estas aproximaciones para investigación. Pero a nosotros que nos gusta el mundo ideal. Pero este señor se utiliza en esas características, ¿verdad?, para tener una resistencia y un voltaje. Entonces, ese total, ¿verdad?, igual a resistencia de difusión. Y puesto que la resistencia del Thevenin, la resistencia del Zener es pequeña, ¿verdad?, el Zener tiene un efecto muy pequeño sobre esa tensión, ¿verdad?, que cae en la fuente prácticamente del Zener. Entonces, tenemos, ¿verdad?, ese modelo esquemático de una resistencia, ¿verdad?, del diodo Zener y la fuente del voltaje. Entonces ahora se modifica un poco, ¿verdad? El voltaje en la carga va a ser el voltaje del diodo Zener menos, ¿verdad?, esa corriente Zener por esa resistencia Zener. Va a ser muy pequeña, sí, ¿verdad?, a veces insignificante para que podamos sufrir o tener algún cambio. Entonces, y el cambio en ese valor del voltaje de la carga es simplemente, ¿verdad?, el voltaje que estoy consumiendo en esa resistencia del Zener. Entonces esta es la segunda aproximación de mi diodo Zener. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y lo mismo, ¿verdad? En los ejercicios le va a decir, mire, utilice X aproximación, como pasó en el anterior, para poder, ¿verdad?, determinar las características que les están pidiendo, ¿verdad?, de su circuito o de su problema en cuestión. Entonces, el efecto de rizado, señores,
Los únicos componentes que afectan el rizado, ¿verdad?, son las tres resistencias indicadas, ¿verdad? La resistencia de la fuente, la resistencia del Zener y la resistencia de la carga. Entonces yo voy a tener un voltaje rizado, ¿verdad?, en ese señor, pero lo podemos simplificar en un diseño típico, ¿verdad?, de una resistencia del Zener y una resistencia de la fuente. ¿Okay? Dado que la resistencia del Zener es mucho más pequeña que la resistencia de la carga, ¿okay?, por lo tanto, estas dos últimas componentes tienen un efecto significativo sobre el rizado, ¿verdad?, para esas fuentes de salida. El efecto de rizado preocupa mucho en temas de potencia, ¿verdad?, porque yo necesito una fuente limpia para poder operar, ¿verdad?, o analizar ese señor, esa salida. ¿Okay? Entonces ahora, el voltaje de salida se me convierte, ¿verdad?, en la resistencia Zener entre la suma de la resistencia, ¿verdad?, la carga del Zener, por un voltaje de entrada, ¿verdad?, de eso, R1. Pero ahora se puede aproximar, ¿verdad?, a lo que está consumiendo ese señor entre la lo que está entrando o consumiendo en la resistencia del Zener y haciendo, ¿verdad?, ese divisor. Porque la resistencia de la fuente es mucho mayor que la resistencia del Zener. Entonces, vamos a ver que el diodo Zener en la figura, ¿verdad?, tiene una tensión de 10 voltios. Y una resistencia del Zener, ¿okay?, de 8.5 ohms. Entonces yo voy a tener una resistencia, ¿verdad?, del Zener de 8.5 ohmios de Zener y una fuente, ¿okay?, de 'okay? Entonces ese sería el modelo que voy a tener en ese señor para encontrarlo, ¿verdad? Entonces yo sé que la variación, ¿verdad?, ya me da la corriente que está consumiendo, que está pasando aproximadamente, ¿verdad?, en el Zener. Entonces, ¿qué me piden? Calcular con la segunda aproximación, ¿verdad?, la tensión en la carga. La tensión en la carga cuando yo tengo la segunda aproximación. Entonces, esa variación, ¿verdad?, habíamos dicho que la variación del voltaje o el cambio del voltaje va a ser la corriente que está pasando por aquí en ese instante, ¿okay?, que aquí sería la corriente del Zener. En este caso ya la conozco, ¿verdad?, porque me dan el dato que es de 20 miliamperios. Entonces este señor por aquí está consumiendo 20 miliamperios. Entonces, por eso es que mi delta, ¿verdad?, o mi cambio en el voltaje de la carga va a ser, ¿quién va a ser? La corriente del Zener por la resistencia del Zener. Entonces, son los 20 miliamperios que está consumiendo el Zener multiplicado por los 8.5 ohmios de la parte de la resistencia del Zener, y eso igual a 0.17 voltios. Ahora, este señor, ¿verdad?, estamos teniendo un valor de un voltaje, ¿verdad?, consumido de 10 voltios, ¿ok? Regresémonos a la figura, ¿verdad?, o a la aproximación. Entonces, fíjense, ¿verdad?, que vamos a tener esa mallita, ¿verdad?, o esa variación de ese voltaje
en esas condiciones de funcionamiento. Entonces, en el diagrama, ¿verdad? O en el esquemático, el sentido que sigue esa corriente, ¿verdad? Entonces estamos teniendo ese valor de aproximación, ese valor de voltaje. ¿Okay? Ahora, en la recta de carga, el punto de saturación en intersección con el eje vertical, vamos a tenerlo, ¿verdad? Que puede ir, ¿verdad? O haciendo cero las corrientes de el Zener. ¿Okay? Entonces las corrientes del Zener vamos a hacerlo cero e igual, ¿verdad? Obteniendo esos valores de voltaje del punto, ¿verdad? Que tenemos en estas condiciones de funcionamiento. Entonces, fíjense muy bien, cuando, ¿verdad? Yo tengo estos valores de mi voltajes de fuente de 20 voltios y una resistencia, ¿verdad? De fuente de 1K, ¿qué valores, ¿verdad? Voy a tener en estos señores? Cuando, ¿verdad? Mi voltaje V sub S es igual a 0 y cuando mi R sub S es igual a 0, ¿qué valores tengo? Tengo que este 0, ¿verdad? Este 0. Yo tengo que mi corriente Zener es igual a menos, ¿verdad? Mi voltaje del Zener. ¿Okay? Entonces ahí se pueden dar n valores, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo, ¿verdad? Esos valores de operación o de característica, ¿verdad? Ustedes se fijan, ¿verdad? Cuando mi voltaje Zener vale 20 voltios, ¿okay? O menos 20 voltios, entonces, ¿qué va a estar pasando ahí? Vamos a estar jugando con esa característica. En la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio así como hicimos para los diodos, ¿verdad? Por análisis de recta de carga, para verlo mejor, ¿verdad? Y entender esas ecuaciones y determinar, ¿verdad? Esos valores de funcionamiento y operación de mi diodo Zener, tanto máximos y mínimos, ¿verdad? En esas condiciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, en realidad se tendría que ser. Sí. Porque Tendría que terminado por sí, fallo. será infinito, ¿no? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Consultas. Entonces ahorita vamos a aplicar, ¿verdad? O a continuar con un tema de la ecuación de choque, ¿verdad? En esta parte, pues vamos, ¿verdad? A poder identificar esas conexiones, esas ecuaciones, ¿verdad? Que vamos a tener, vamos a interpretar algunos cálculos, interpretar, perdón, el funcionamiento de estos señores. Entonces, habíamos visto que la ecuación, ¿verdad? Está dada por esas variables, ¿verdad? O esos valores, o esas características, o esa ecuación. ¿Okay? ¿Quién era I sub D? La corriente del diodo. La corriente del diodo, ¿verdad? Entonces, I sub D es corriente del diodo. ¿Quién era I sub S? Corriente de saturación. Corriente de saturación. BD, ¿quién es BD? B sub D, Estás en el diodo. voltaje del diodo.
¿Quién es N? Es una constante que depende del tipo Constante, correcto. del tipo de material. Exacto, constante. Depende del tipo de material. Y es veces P. Voltaje térmico. Voltaje térmico. Entonces es un voltaje entonces, ¿verdad? Vamos a tener que ese señor va a tener estas condiciones. Ahora, el factor, ¿verdad? O constante empírica o constante del material es un valor, ¿verdad? Que va a estar entre 1 y 2. Va a depender del material, sí, ok, va a depender del material, pero vamos a utilizar, ¿verdad? Estos valores, tanto para un diodo de germanio, vamos a utilizar N1 y para los diodos de silicio vamos a utilizar N2. Entonces, el señor silicio, ¿cuánto va a ser? 2. ¿Okay? Va a tener N igual a 2. Y si es germanio, va a tener N igual a 1. ¿Okay? Generalmente, algunos libros especifican, ¿verdad?, que esos valores de N van a estar entre 1.1 y 1.8 más. Pero aquí, nosotros, ¿verdad?, para los fines que lo vamos a utilizar, vamos a suponer que tenemos diodos de silicio y tenemos diodos de germanio, silicio 2, germanio 1. Entonces, si yo les digo, ¿verdad?, que el diodo de silicio, ustedes automáticamente M2, sin preguntar nada. Y si yo les digo, miren, para esta ecuación o para este ejercicio, germanio, el diodo de germanio, ustedes automáticamente N igual a 1. Eso es todo, ¿verdad? Tenemos que considerar. Entonces no se van a matar queriendo calcular N para esos. ¿De dónde sale él? Es correcto. Entonces ahora hablemos un poquito del voltaje térmico. ¿Okay? Entonces yo tengo un voltaje térmico que es igual a K sobre K. Entonces, ¿qué será K? ¿Qué será T? ¿Qué será Q? Okay. Entonces tenemos que Q es la carga del electrón, ¿verdad? 1.60, 22 por 10 a la menos 19 por 1, ¿verdad? T va a ser una temperatura, ¿verdad?, en grados Kelvin. Ok, y esto es, ¿verdad?, 173 más los grados centígrados.
Ojo, ¿verdad? Esta fórmula utiliza grados absolutos, ¿verdad? O temperatura absoluta, mejor dicho. Y K, una constante de Boltzmann, ¿verdad? Que es 1.38, 6 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre Lo dejan asustado de niños la hora que se van. Sí. Ya sé cuando van saliendo a las 7. Entonces, ahora calculen, ¿verdad? Si tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, ¿cuál será el voltaje térmico? Media 25.6 milivoltios. Entonces, este le da 25.6. Si tenemos una temperatura de 400 Kelvin, ¿cuál sería nuestro voltaje térmico? Punto 46. Sí, ya redondeado. 34 por 46 milivoltios. ¿Qué más? Ahora, imaginémonos un pequeño diodo de un voltaje del diodo de 0.1 voltio, N igual a 1. ¿De qué es ese diodo? ¿Estoy diciendo ahí? De germanio. Y un voltaje térmico de 25.7 milivoltios. ¿Cuál sería la corriente del diodo? ¿O cuál sería la corriente correspondiente del diodo? La corriente de saturación. Sí, de todas maneras. ¿Cómo? Sí, falta la corriente de saturación. Falta la corriente de saturación. Utilicemos una S de 300. ¿Pero la corriente corresponde al diodo cuánto? Es igual a 300. En ciertos locales. ¿Alguien tiene alguna duda cómo sale el 25.6 milivoltios o el 34.46 milivoltios?
Es 300 amperios o miliamperios a esa saturación. ¿De cuántos 300 amperios? Sí, La pregunta. la de miliamperes, la de 14.388. 14.000. Ajá. 388. 388, sí. Punto 68. Punto 68. Amperio. Sí. Ok. Ahora hagámoslo con una corriente de saturación de 1 amperio. ¿Cuál fue el representante? 14.388.68 amperios. Vamos a ver preciso. Ahora en medio 14. Aquí tenemos A, B, No, porque son amperios, no miliamperes. C. Sí, yo terminé la puesto que. Entonces esta sería la respuesta A. 14 dice ahí. Es la B. En la B, 1 amperio. Entonces la B serían 47.96. Y si lo hacemos con una corriente de saturación igual a 1 por 10 a la menos 9 amperios. ¿Cuánto? Uno por 10 a la menos 9 amperios. Da 4.79 por 10 a la menos 8 amperios. 4.79 por 10. 27.9. Sí, es lo mismo, 47 nano. Ahora háganlo con una corriente de 300 miliamperios. Ah, ese era. 14.38. 14.39. Entonces, B 14.39 miliamperios. Amperios. Sí. Entonces, ven, ¿verdad? La teoría dice que esa corriente de saturación va a andar entre los, bueno, 10 la corriente de saturación va a andar desde menos 3 hasta más 15, hasta menos 15, ¿verdad? Porque comprobamos qué pasa si tenemos 300 amperios de saturación, ¿cómo va a ser esa corriente? Enorme. Demasiado, ¿verdad? Me olvidé cómo va disminuyendo. Cuando tengo 1 amperio, cuando tengo nanoamperio y cuando tengo prácticamente microamperio, 0.3 microamperio. Entonces, por eso es que recomienda, o
o los libros, ¿verdad? Manejan que esa corriente de saturación sea, ¿verdad? o ronde entre esos valores, para no tener esas corrientes de saturación demasiado grandes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta el momento. Entonces ahora calculen la caída directa de voltaje en un diodo A es de 1.2 voltios, a la corriente del diodo es de 300 amperios, pero suponiendo, ¿verdad?, que N vale 2, el voltaje térmico 25, calcule la corriente de saturación e inversa. Entonces, la caída directa del voltaje de un diodo es de A, 1.2 voltios, inciso A, ¿verdad? Cuando la corriente del diodo son 300 amperios, suponiendo que N es igual a 2 y el voltaje térmico es de 300 voltios, entonces calcular la corriente de saturación e inversa. ¿Cuánto es la corriente e inversa de esa señal? ¿Ha llovido hoy o ha llovido en algún lado donde usted vive? En la mañana. Ah, sí. Solo en la mañana. Ah, sí, toda la mañana. Sí, ¿verdad? Yo creí que ha sido todo el día. Para levantarse así aquí en Honduras, agua. Con tanta agua desde la mañana. ¿Y cómo saturan los medios de comunicación? No me refiero a las vías de comunicación, pero todo el mundo llega temprano, no se quiere mojar. Qué bueno que han parado porque ya empezaba a dar problemas. A esta fecha empezó el Mitch. Idiota. Es como temporada de lluvia. Y en 2020, en pandemia, A mí me dio la corriente de saturación Ajá. 1.132 por 10 a la menos 8 amperios. No sería 11.32. Permite 1.132 132 ajá. por 10 a la menos 8 amperios. ¿A usted cuánto le dio? Es lo mismo, 11.32, pero de nada. Nada. Es lo mismo pero diferente. Lo mismo, pero más barato. Ok. ¿Dudas? Ahí. Ahora, cuando, ¿verdad? Tenemos 0.1, 300 amperios, N igual a 1 y un voltaje de 25.7 milivoltios. Y al final fue gol o no fue gol al minuto 0. 3-0. perdiendo. ¿Usted Motagua? Sí. Vale, más que nosotros transmitiendo.
Sí, hombre. Sí, es que, pero bueno, y el de tu cerveza. Más se parece. Tanto que gastaron en fichaje y no hicieron nada. No queda nada. Porque hay una liga y le ganan a los Olímpicos. Me da 6.25. 6.25. Entonces, 6.25, ¿cuánto? A ver, Fue al todo. Fue al minuto 2 y después le echaron otro al 9. 6.25 amperes. Así. sí. A todas las así. Sí. Marta. Vamos, Marta. Si no le sale, pregunta, Marta, porque. Hora de tomarse la pastilla, muchachos. Más los recuerdos de los martes y jueves andando. Fíjense que sí, uno queda. A mí me ha pasado varias veces que el sonido del teléfono, cuando hay fallas así como masivas y toca estar como. Vaya, como que les digo, vaya los huracanes, por ejemplo, de Toyota. Hay un sonido de teléfono que no lo puedo escuchar porque es como que se ve activa y es de emergencia. Pues. Porque lo que pasaba es que era un gerente, bueno, los dos gerentes tenían ese sonido y estábamos en reuniones 24/7. ¿no? Solíamos abrir 2-3 horas por día, 2-3 horas por día. O comer, pero ese sonido y para la madre. Yo lo que hice fue Todavía ese no lo anda en el teléfono, ¿no? Y como, o sea, uno iba a acostar y si escuchaba eso, automáticamente como que se despertaba, pues la mente estaba como programada, es de emergencia. Qué feo. ¿Y usted qué? No, que yo lo que hago para no escuchar eso, mejor poner el celular en mi vibrador. Y abajo de la almohada siempre hay que poner así. Pero lo que pasa es que como duermo con el teléfono en la almohada, por ejemplo, cae una notificación, vibración y aunque me dé un que recién me acuerde, por ejemplo, solo una notificación a los 2 minutos, yo digo, puta, ya me tengo que levantar. Eso es más. No, pero a uno que el teléfono es error de trabajo, yo lo del vibrador y yo lo escucho. Es que también el Por ejemplo, si No, me llaman a las 2 de la mañana, una falla 3 y está el vibrador, pues me despierto. No, sí, es que yo voy- decía por el teléfono bajo la cabeza. Sí, yo lo dejo a un lado. no, yo lo bajo en la cabeza. Y yo ni con sonido. Es que hoy, no, pero Un viaje va a estar mañana. Sí, yo estoy dormido. Y entendemos por qué la radiación de la cabeza es así. Habla de. Sí. Sí, Anda la fregada. el viernes. Solo que todo eso lo vas a agregar paso de decir. no, la verdad que sí, yo también me gustaría saberlo más. Para estudiar. El viernes. Características de recuperación, no creo que las haya ido mal, la verdad, pero. Las características de recuperación, sobre todo me equivoqué en un ejercicio. Que Mario, yo les pregunté cómo lo habían hecho y Mario me dijo no. Punto gratis. Los que vinieron, sí. No sé todavía, no sé. Me vale como 3, vale 4. Entonces, el tiempo de recuperación inversa, señores, es algo que también lo van a leer en algunos libros, ¿verdad? Por eso me gusta hablarlo en este sentido, ¿verdad? Fíjense muy bien, una recuperación inversa, ¿verdad? Suave, es aquella que se da cuando baja, ¿verdad? Al máximo o al lo que yo le puedo obtener y se recupera él lentamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la recuperación abrupta? Es cuando el señor falla, ¿verdad? Cae, pero tiene este tipo de recuperación, ¿verdad? ¿Ok? Sigue estando inestable. Sigue siendo inestable, pero en conducción. ¿Y qué pasa? Yo tengo un tiempo de bajada y un tiempo de subida. ¿Okay?
Y ese va a ser un tiempo total de recuperación. Entonces, si ustedes ven, ¿qué pasa? El tiempo, ¿verdad?, de bajada, en los dos casos prácticamente es el mismo. Pero yo tengo que un tiempo de recuperación para la recuperación abrupta. ¿Qué pasa con esas diferencias? Una gran diferencia en el tiempo de En el tiempo de recuperación, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el tiempo total de recuperación en sentido inverso? También disminuye. También disminuye, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Dónde creen que se utiliza un tiempo de recuperación suave y un tiempo de recuperación abrupta? Ese es el objetivo, ¿verdad? Que los dispositivos de protección puedan tener, ¿qué sería aquí? Una respuesta. Una respuesta que es algo que yo puedo esperar un momento, pero hay casos que yo definitivamente necesito que alguien me responda o el equipo responda lo más rápido que yo pueda. ¿En qué ejemplo puedo usar este y en qué ejemplo puedo usar este? Marta, ¿en qué ejemplo puedo utilizar el suave y en qué ejemplo puedo utilizar el abrupto? Wilmer, ¿dónde puedo utilizar el suave o dónde puedo utilizar el... Cabrera, ¿dónde puedo utilizar La abrupta podría ser una transferencia para un generador. un generador? Necesitamos que haga transferencia al instante. Y es correcto, ¿verdad? Existen transferencias de recuperación instantánea, recuperación rápida, posición cerrada suave, posición cerrada abierta, ¿verdad? Incluso ustedes ni van a sentir cuando haga la transferencia. Es tan rápido la reacción. Solo escuchan la UPS. Correcto, lo escucha la UPS o el enclave del interruptor. Y ahí estamos. ¿En qué otro caso? El suave y el abrupto. El suave también es una fuente Una fuente de que puede estar de alimentando. alimentación, de voltaje o corriente. Pues. ¿Será un equipo médico o un equipo biomédico? Necesito yo que esto sea rápido porque No. los pacientes me mueren. Sí. Sí, Pues, ocupo que tenga una respuesta rápida. Pero en un mall, las escaleras, porque la gente no quiere caminar, puede ser un suave, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Estos dos señores, a lo mismo que los diodos, a lo mismo que vamos a empezar a ver la otra semana, los BJT y toda esa parte, vamos a tener características de esta, ¿verdad? Incluso los rectificadores de media onda, los rectificadores de onda completa con capacitor, que vamos a hacer un ejercicio tal vez el viernes, ¿okay? Que es otro tema que vimos para hacer un par de ejercicios. Pueden tener recuperaciones rápidas y pueden tener recuperaciones lentas, pero suaves. ¿Por qué? Imagínense un equipo de comunicaciones que tenga esta respuesta. Voy a esperar a ver hasta cuándo. No, ¿verdad? Yo tengo que tener respuesta de los equipos, ya sea de protección o de disipación o de control rápida. Porque necesito tener esa característica. Entonces, por ahí, si ¿cómo se terminamos ya? El tiempo de recuperación, ¿verdad? Total va a ser igual a un tiempo de bajada más un tiempo de subida. ¿Okay? Entonces, así lo van a ver. Y existe, ¿verdad? Recuperación rápida y recuperación abrupta. Entonces, dudas, preguntas, consultas. Bien, yo les iba a mencionar algo. La otra semana vamos el miércoles al laboratorio. Yo voy a subir la guía, voy a subir la parte de la práctica y todo. Entonces, el miércoles vamos a laboratorio. El viernes 10 ya estamos listos para ir al laboratorio, ¿verdad? Porque vamos a empezar un poquito más agresivos porque hay prácticas que son bien sencillas, entonces vamos a empezar la otra semana porque ya estamos preparados Y lo para del, empezar y lo del proyecto, que lo del proyecto, ¿verdad? Envíenme un correo con la pareja que ustedes enviaron y yo se los voy a responder, ¿verdad? Y otra vez, como les digo, si ustedes ven que el proyecto es muy sencillo, ustedes también pueden proponerlo en estas 6 semanas que quedan para que lo puedan hacer.